Bienvenidas a un capítulo más de Calladitas No. Soy Eva Marcus Schamer, doctora en psicoanálisis clínico, mi amiga de muchísimos años. Diana Cover, también doctora en psicología clínica y psicoanalista. Y hoy tenemos a alguien muy importante que nos viene a visitar y es Michelle Hernández. Es médico funcional, médico especialista en hormonas, especialista en epigenética. ¿Qué más? Y células madre. Y células madres. O sea, tenemos aquí la experta de expertas que nos viene a hablar sobre la fisiología de la menopausia. Chicas, desde los 40 tenemos la perimenopausia. Necesitamos estar bien informadas. Por eso les hemos traído a una gran experta y aquí con nosotros. Cuéntanos, Michelle. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la menopausia, la perimenopausia. Hay mucho tabú detrás de lo que es este tema. De hecho, pues no me van a dejar mentir, es un tema que antes no se hablaba, no se platicaba y hoy la ciencia, todos los medios de comunicación, la forma en la que hoy transmitimos la información, pues ha hecho que las mujeres empecemos a desarrollar este interés en entender que la forma en la que nos sentimos desde nuestros ciclos menstruales hasta la menopausia y la perimenopausia quizá no es la normalidad y podemos tener una vida mucho más plena a diferencia de vivir en un secreto, en no contar los síntomas, y hoy creo que esta unión entre mujeres, entre profesionales de todo tipo, estamos llevando toda esta información a las mujeres para que conozcan a su cuerpo, sepan qué esperar y cómo tratar una menopausia desde antes de que llegue. Eso es bien importante. Justo el otro día hicimos un capítulo sobre los efectos emocionales, psicológicos de la perimenopausia y de la menopausia. Y ahora que te escucho decir esto de que es un trabajo multidisciplinario, Claro. ¿no? Justo Eva y yo pensamos, nos quedamos cortas porque nos falta información y conocimiento y por eso hoy el que estés aquí hablando de esta otra muy importante parte va a ser un complemento maravilloso. Muchísimas gracias. Y a mí me llama esto que dijiste, desde antes que llegue la menopausia podemos prepararnos. ¿A qué te refieres, Michelle? La menopausia en las mujeres promedio, lo que nos dicen las estadísticas, es que va a llegar entre 45 y 55 años de edad. Pero 2 a 10 años antes empieza la perimenopausia, lo que significa alrededor de la menopausia. Yo he tenido chicas de 37 años en perimenopausia en el consultorio, que empiezan a tener un poco de calor nocturno, baja líbido, resequedad vaginal y no lo comprenden y a veces lo empiezan a asociar a estrés. Pero esos 2 a 10 años antes es el tiempo que yo tengo para empezar a prevenir y a tratar a mi cuerpo para que no venga un declive de hormona tan fuerte. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotras nacemos tenemos entre 1 y 2 millones de ovocitos que son, como nosotros le podemos decir, como si fueran folículos que están en nuestros ovarios y mes a mes los vamos a estar ocupando, menstruando o cuando tenemos un embarazo. Estos folículos van a variar en cuanto a la forma en la que se terminan en el cuerpo, si utilizamos anticonceptivos, la cantidad de hijos que tenemos, si congelamos óvulos, si donamos óvulos, por ejemplo. Pero con cada uno, la menstruación y cada folículo va disminuyendo y esto va haciendo que nuestra reserva vaya bajando. Y cuando empezamos en la perimenopausia, a mí me gusta explicárselo a las pacientes que es, en el cerebro está el centro de mando de todas las hormonas. Y lo que hace el cerebro es entender, ya no estoy teniendo tanta hormona, no, ahora sí tengo hormona, no, ahora no. Y entonces empezamos a tener estrógenos de pronto muy altos, que es la hormona que me hace tener mi menstruación mes a mes, muy sencillo. Y de pronto una caída. Entonces la paciente empieza a decir, oye, estoy menstruando como cuando tenía 15 años, me estoy cambiando la toalla a veces hasta cada hora. De pronto tengo resequedad vaginal, pero ahora me siento muy hinchada y me duele el busto y antes yo no estaba así. Ahora tengo muchos coágulos y de pronto me dicen, oye, ya tiene 3 meses que no arreglo. Todo eso es la perimenopausia y entonces ahí es muy importante entender que yo ya desde ahí tengo que empezar a cuidar hueso, memoria, salud de mis vasos sanguíneos, porque cada bochorno me habla de esta dilatación de cada vaso sanguíneo, prevención de infarto, esta confusión mental que de pronto a veces tenemos las mujeres. Pero yo te podría decir que desde los 25 años empezamos a perder hormonas. Ándale.
Ándale. se los pongo a mis pacientes así, ¿no? Me dicen, ay, pero ¿a poco desde ahorita? Les digo, yo tengo 31 años, me hice un estudio de hormonas y descubrí que mi testosterona estaba baja. Yo me suplemento con testosterona y tengo 31 años. Entonces, desde antes tenemos que empezar Claro. a cuidar nuestras hormonas, nuestra salud mental. Muy, muy importante. La salud mental está 100% ligada a la hormona. Hoy se sabe que por lo menos el 12% de las mujeres va a presentar cambios cognitivos en su memoria importantes desde la perimenopausia. Entonces, entender que es más allá de te doy una cápsula, te doy una crema y listo, se acabó. No, yo he tenido pacientes en el consultorio de escuchar historias maravillosas, pero también pacientes que me han dicho, ¿sabes qué, Michelle? Renuncié a mi trabajo. De verdad, ya no me puedo concentrar, no puedo hacer mis reportes. Claro. Me estoy divorciando, mi vida sexual no es la misma de antes. Sí. Entonces, entender que pues es un todo, no solo es la hormona, es la emoción de la paciente, es su vida personal, es su vida profesional, son sus metas, sus sueños, sus hijos, su pareja y más que nada también cómo ella se percibe a sí misma y cómo se relaciona con el mundo. Y por eso me parece tan importante lo que dices hoy, porque mucho del desconocimiento hace que te sientas muy inadecuada. Claro, y como no se habla o no se hablaba, Claro. pues yo te puedo decir que yo jamás escuché a mi mamá y a mis No, abuelas yo y a mis tías tampoco. hablar de la menopausia. Nadie hablaba Nosotros de no lo eso. hablábamos con No, nuestros hijos. claro que No se hablaba. Yo te puedo decir que mi mamá hasta hace poco tiempo que empezó a utilizar reemplazo hormonal y que se empezó a sentir mucho mejor, ya ha empezado a hablar con nosotras de los cambios hormonales, pero antes eso no se hablaba. Entonces es importante ya quitarnos como ese tabú y empezar a compartir la información entre mujeres y apoyarnos y entender que es un trabajo en equipo, ¿no? No solo del médico, sino también de la paciente, pero el trabajo emocional, el trabajo interno, que también es muy importante, el estilo de vida, empezar a cuidar mi estilo de vida. Yo se los digo a mis pacientes, la forma en la que nos empecemos a cuidar desde antes de la menopausia va a dictar cómo va a ser tu menopausia. Y lo que ahorita mencionas de comentarlo y abrir el tema, no desde este lugar de la victimización, no desde este lugar desde el sufrimiento de que, ay, ya llegó ese momento y no, las hormonas me van a regular la vida y sí, son dictadores fanáticos que me van a... Esto del conocimiento, de la educación, del desarrollo. ¿Cómo te puedes preparar? Decías, Exacto. ¿cómo nos podemos preparar para vivir esta etapa? menopausia. Sí. Justo quisiera... Digo, nosotras ya se nos pasó la etapa de preparación. Pero todavía lo puedes hacer, todavía puedes cuidar tu cuerpo. Que justo quisiera retomar algo que dijiste. Es como, claramente yo no estoy en menopausia. Uh-huh. Y creo que ha sido una parte muy enriquecedora para poder entender muchísimo mejor a las pacientes y entender y decir, ok, eso es lo que sigue. Pero es vivir esta etapa de la vida con un propósito, con un sentido de propósito. ¿Qué me está enseñando esta nueva etapa? Con sabiduría, con amor. Exacto. En esta nueva etapa, ¿qué voy a aprender? ¿No? Y cómo voy a crecer con esto que se me está presentando enfrente. Justo la forma de prepararnos, pues uno, y siempre lo he dicho, los médicos tenemos que tener muchísimo más educación dentro de la parte de la menopausia. Yo me acuerdo que menopausia fue así una embarradita en mi carrera y cuando he escuchado ginecólogos también me dicen, no, es algo que se ve en una clase, se acabó. Y no se habla de la menopausia, ni mucho menos de la perimenopausia. No, y no hay casi especialistas en ese tema y es un océano. Es un océano de información. De información. El otro día estaba leyendo un artículo en el New York Times, de una médico que estaba comentando que ella en su carrera, ella era ginecóloga, y en su carrera nunca habían visto el tema del clítoris. Claro. Sí, menos. Yo también leí ese artículo. Solo lo conoces. New York Times, sí. Lo conoces por la anatomía y porque te lo van a preguntar en el examen y se acabó y pasas la materia, pero nunca te vuelves a involucrar con todos estos temas que ya después en algún momento también hablaremos de los hombres porque ellos también tienen la andropausia. Sí quería, quería que nos dijeras y también los hombres cómo tienen que vivir esto, ¿no? Claro que también es muy importante porque es un trabajo en equipo, pero podría decirte que prepararte. Yo les recomiendo siempre a las mujeres comenzar a hacer estudios hormonales a partir de los 30, ¿no? Empezar a hacer tus primeros estudios hormonales, conocer a tu cuerpo. Un perfil hormonal. Un perfil hormonal ginecológico y
de ahí ya empezar a identificar cómo se están comportando tus hormonas, conocer tu ciclo menstrual, ¿no? ¿Qué cantidad de ciclo menstrual tengo? Antes de mi ciclo menstrual tengo acné, se me hincha el busto, me siento inflamada, cómo están mis cambios de humor. Eso ya me está hablando de mis niveles hormonales. Pero no solo es eso, también tiene que ver mucho mi metabolismo, el estrés, el cortisol, medir otras hormonas, porque las hormonas sexuales es un pedacito del mapa. Vienen las hormonas también del cortisol, que el cortisol es esta hormona que me da la vitalidad, que nos permite estar hoy todos despiertos platicando, y que si este cortisol está muy afectado por mi nivel de vida, mi estrés, mi manejo, mi relación con mis emociones, ¿no? O a veces tenemos una situación en la vida que requiere demanda mucha atención mental y pues tenemos que estar ahí, ¿no? Si yo no cuido ese cortisol y no lo ayudo con adaptógenos, ashwagandha, melena de león, rodiola, bueno, hay muchísimos adaptógenos que podemos utilizar. Entonces este cortisol dice, yo estoy en supervivencia, perfecto, vamos a guardar todo el azúcar del cuerpo porque yo tengo que sobrevivir. Y entonces eso empieza a generar una resistencia a la insulina, la famosa prediabetes. Muchos pacientes tienen prediabetes sin saberlo y entonces esto hace que el estrógeno empiece a actuar alteradamente. El cortisol y la progesterona, que es una hormona que nos da calma, nos permite estar en paz, dormir muy bien, estar desinflamadas, dice, ay no, yo ya no tengo que ser progesterona, ahora me voy a convertir en cortisol. Y entonces baja la progesterona, sube el estrógeno, que es la hormona de la libido, la energía, pero yo les digo a los pacientes, ninguna hormona tiene que estar ni muy alta ni muy baja, si hay mucho más estrógeno, entonces me empiezo a inflamar, me empiezo a hinchar, sangrados abundantes. Entonces, por eso desde ahí la tiroides también es muy importante, es un órgano que orquesta el cuerpo y también si mis estrógenos no están sanos, mi tiroides se va a afectar. A lo que voy con todo esto, más que memorizarnos hormonas y procesos, es entender que somos un todo. Yo no puedo ir solamente a ver el estrógeno en la paciente y decir, ya tiene bochorno, está en menopausia. No, yo tengo que entender y dónde está su tiroides y cómo se relaciona con su estrés emocionalmente, cómo está, en qué etapa de su vida está. ¿Las mandas a terapia? Sí, siempre, siempre. Los pacientes... Y todos tenemos que ir a terapia, todos tenemos que trabajarnos, todos tenemos que escucharnos e indagar y conectar con esa emoción. ¿Y has visto que tiene algún impacto en la mejoría de la paciente físico? Mucho, porque empiezan a verse a sí mismas, empiezan a observarse, a conocerse y empiezan a entender que esto es un proceso, es una etapa, es una transición. Y yo te puedo decir que la paciente que yo veo todo tipo de pacientes, pero siempre se los comento a mis pacientes como una retroalimentación y una oportunidad de crecimiento. Le digo, la paciente que se trabaja físicamente, que trabaja su cuerpo físico, pero la paciente que trabaja sus emociones, es una paciente que tiene un mucho mejor resultado, porque somos más que solo un cuerpo, más que solo un cuerpo. El puro estrógeno trabaja con nuestros neurotransmisores a nivel cerebral y puede hacer que yo tenga una emoción baja o que me sienta irritable o que me sienta en una emoción de depresión, que bueno, tú podrás hablarnos más de ello, y que muchas veces esta parte, esta misma emoción tiene que ver con un reemplazo hormonal, ¿no? Me gustaría explicar que las hormonas principales, por ejemplo, son el estrógeno. El estrógeno, su función es cuidar nuestros huesos, nos previene la osteoporosis, nos previene el Alzheimer, ¿no? Limpia esta placa beta-amiloide del cerebro para que no tengamos Alzheimer. Al mismo tiempo me ayuda a la libido, a la energía, a la felicidad. La progesterona, por el contrario, es diferente al estrógeno, pero trabajan juntas. Trabajan para que mis ciclos sean sanos, no sean abundantes, para que yo mantenga un peso adecuado, para que no esté inflamada, duerma bien, sea amable, esté en calma. Y la testosterona es mi hormona de fuerza, es mi hormona de músculo, de memoria, de salud cardiovascular, de resistencia, es la que me hace tomar una decisión con firmeza. Si ellas tres están balanceadas en conjunto con el resto de las hormonas como la DHA, que la DHA es memoria, respuesta al estrés, tolerancia al estrés, o la pregnenolona, que es la madre de las hormonas, que su función principal es memoria, si ellas están en equilibrio, vamos a estar bien. ¿La puedes medir, la hormona de la memoria? Sí, se pueden medir principalmente. Casi pregnenolona casi no se mide, pero normalmente medimos más DHA y el resto de las hormonas que platicamos. Se miden en sangre, o en orina o en saliva. Ahora explícanos una cosa, porque hay mucha controversia en esto de las hormonas, ¿sí? No sé en qué años empezaron a pelearse los médicos y a decirnos que no podemos tomarlas. Y lo que me dices es que
casi es vital. Si no pensamos, si no podemos, ¿no? O sea, previene el Alzheimer, ayuda a controlar los ataques del corazón, a que La no se forme, memoria, a que no se proceso forme cognitivo. placa, a lo cognitivo. ¿Y cómo se atreven estos doctores a decirte Claro. que no tomes hormonas? Entonces, Sí. justo retomando un poco el tema de qué pasó, fue que en el 2000 se hizo un estudio, fue el Women's Initiative Study, y en este estudio lo que dijeron es, a ver, vamos a darle terapia de reemplazo hormonal a las pacientes. Entonces empezaron a dar hormona sintética. La hormona sintética viene de origen animal, principalmente orina de la yegua. Hoy en día, Hazme el favor. cuando yo doy un reemplazo hormonal, no yo, sino todos los que damos reemplazo hormonal, evaluamos muchas cosas. ¿Tiene útero, no tiene útero? Que ahorita les explico esa parte, su estilo de vida, todo lo que ya hemos estado platicando. Bueno, en ese estudio solo dijeron, ¿tiene útero, no tiene útero? ¿Quiere entrar o no al estudio? Ese fue el criterio para elegir, ¿ok? Fue un estudio que se llevó a 8.5 años, ¿ok? En mujeres a partir de 50 años. Ok. Se les daba estas hormonas y se les daba hormona sintética. Y el estudio paró porque empezaron a encontrar pacientes que empezaron a desarrollar cáncer de mama y paró porque empezaron a desarrollar trombosis. Cuando analizan el estudio se dan cuenta que fue la progesterona sintética, que en la medicina se le conoce como las progestinas, y eso fue lo que generó el cáncer. Pero no hubo un statement, no hubo una recapitulación de decir fueron las hormonas sintéticas. Entonces, pues ahí se hizo todo una como campaña de miedo hacia las hormonas. Miedo. Porque todo el mundo dijo, no, pues yo no quiero ni que me dé una trombosis, ni que me dé un cáncer. Prefiero vivir con mis bochornos y mi resequedad vaginal y ya está. Sí. Pero existen otro tipo de hormonas, las hormonas bioidénticas. La hormona bioidéntica, y hay estudios, hay análisis, porque eso me gusta mucho decirlo, porque hay mucha desinformación allá afuera de las hormonas. Sí. Las bioidénticas vienen de origen vegetal, ¿ok? Son hormonas que, justo aquí, por ejemplo, tengo una en donde el gramaje es distinto para mi paciente y lo platicábamos nosotras dos cuando apenas estábamos por iniciar esta charla. Tú puedes identificar qué gramaje necesitas para qué paciente. Puedes personalizar. Es una hormona que es idéntica a la tuya, que va a llegar a tu cuerpo y va a decir, esto se parece a mi hormona, lo voy a recibir y voy a desarrollar el efecto. A diferencia de la hormona sintética, que es la misma dosis para todas, ¿ok? Y es una hormona que yo les doy a mis pacientes a ver, no se trata de satanizar, simplemente funciona, sí, tiene efectos secundarios también, la otra no, bueno, pues vámonos por el otro camino, o sea, es buscar alternativas y además con estudios. La hormona bioidéntica no genera cáncer y se lo digo a todos mis pacientes porque es la primera pregunta que me hacen. Fíjate nomás. 2. Hay estudios que se han hecho en Estados Unidos y aquí en México, en los congresos mexicanos a los que vamos, en donde se han llevado protocolos incluso de pacientes que tuvieron cáncer de mama y que ya en una etapa de remisión se les da solo testosterona de cierta forma cuidada para cuidar estos síntomas, porque hay que cuidar memoria, hay que cuidar bochorno. Claro. Entonces, no se trata de satanizar a las hormonas, y lo quiero decir muy ampliamente porque yo antes me dedicaba trabajaba en un grupo de cáncer de mama, entonces las hormonas estaban vetadas. Es lo que te digo. Y yo tenía esta idea de, las hormonas, cáncer, bye, no, bye. Sí. Me pongo a estudiar y empiezo a entender que no, que la medicina ha evolucionado, que hay otras alternativas, y entonces los médicos también tenemos que perder ese ego de decir, me tengo que sentar a estudiar, ya salieron nuevas cosas, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante evolucionar, crecer y entender que puedes apoyar a una paciente con todo lo que hemos estado platicando y dándole las hormonas. Ahora, por otra parte, no solo es dar la hormona. Dar la hormona te podría decir que es lo más sencillo del tratamiento. Claro. Lo difícil o lo importante es cuidar a dónde se va esa hormona. Porque si yo pongo una hormona y pongo estrógeno en un paciente y no me fijo que está estreñida, que no desintoxica bien, la veo y la analizamos, analizamos siempre sus niveles de metales pesados cuando llegan al consultorio, yo ya tengo que pensar en, sí le voy a dar reemplazo hormonal, pero le voy a ayudar a desintoxicar el estrógeno, que no se esté reciclando. Y si le voy a dar testosterona, voy a ayudarla a que no tenga caída de cabello. Pero si tiene resistencia a la insulina, le voy a resolver la resistencia a la insulina para que sus hormonas caminen de una forma adecuada. Sí, es lo que te está diciendo. La medicina funcional es integral, y eso es lo que han
por eso ha tenido un auge enorme en la ciencia, porque ya, como decía un médico, decía, lo que había antes era medicina 2.0. Ahora estamos en medicine 3.0. Claro. O sea, ya hay otra medicina, Claro. ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los médicos que no se están Actualizando. Te digo, es complejo, o sea, es complejo pararse y decir no sé. Es complejo pararte y darte cuenta que todo lo que tú creías que era, pues a lo mejor no es. Entonces, lo importante es quitarse y es que en ese esto velo. todo el tiempo están los nuevos paradigmas, Los nuevos ¿no? paradigmas, irnos y estudiar. Yo se los digo a todos mis pacientes cuando Pero llegan. lo que ella dice es una cosa tan importante y lo hemos visto en cualquier profesión, pero sobre todo en la profesión de la medicina o de la salud mental. ¿Sí? Casarte con las ideas del ayer y no salir de esa categorización. Claro. ¿Qué daño hace? Hace mucho daño y limitas la posibilidad de otras personas que van a buscarte para pedir ayuda, como cuando tú vas a pedir ayuda a otro sitio. Entonces es saber decir, pues no, hay otro tipo de medicina, ¿no? Y la medicina funcional, y se los platico a mis pacientes, porque me dicen, no, es que por allá escuché que las hormonas son muy malas. No. ¿Quién te lo dijo? ¿Dónde estudió? ¿Qué hizo? Ya se fue a un congreso internacional. Nosotros vamos a muchos congresos, A4M, IFM, vamos a muchos congresos a entender esto. Ahora dime, también se ha asociado a las hormonas con problemas cardíacos. ¿Qué tanto es cierto eso? Cardíaco si fuera hormona sintética. La hormona sintética sí se puede asociar un poco a trombosis. La hormona bioidéntica, y hay estudios que han hablado de que la hormona bioidéntica, al ponerla tópica, cuando la ponemos tópica, no tiene este efecto, ¿ok? La hormona bioidéntica, y luego con muchos de mis pacientes, ayuda mucho a los vasos sanguíneos. Todas nosotras como mujeres, a partir de los 40 en adelante, nuestros vasos sanguíneos, en lugar de ser, imaginen un tubo que está súper lubricado y pasa la sangre perfecto, no, se vuelve un tubo rígido y que por dentro tiene esta capacidad de que se adhieran ciertas moléculas y eso favorece a las placas de ateroma, grasa, ¿no? Y esto favorece al infarto. De hecho, es muy importante saber que la terapia de reemplazo hormonal, si yo la recibo de que me diagnosticaron o de que ya tuve la menopausia en los primeros 10 años, mi probabilidad de disminuir mi riesgo cardíaco por infarto es alta. Si tomas hormona. Si tomas hormona. Después de esos 10 años, la hormona te va a ayudar, va a cuidar a tu hueso, a tu memoria, pero esa protección cardiovascular ya disminuyó. Entonces, yo lo que les digo a mis pacientes es, la clave es a tiempo. Por eso yo tengo que estar conociendo mi ciclo menstrual y escuchar y decir, oh, ya no tengo ciclo menstrual, ya es momento de, pero desde antes, desde la perimenopausia. Michelle, ¿qué le dirías tú a mujeres un poco de los 55 para adelante? Porque yo esto lo escucho mucho en el consultorio, que su vida sexual disminuye de una manera brutal por resequedad, por dolor, por falta de libido, ¿no? Y entonces empiezan, ¿no? Caen en una especie como de ciclo, ¿no? De esta fuerza centrífuga que las lleva a sentirse totalmente invisibles, totalmente inadecuadas, ya como estos entes deseadas que pudiesen a su vez desear. ¿Qué les podríamos decir? Yo a ellas les diría que hay opción, que hay tratamiento, y que más que tratamiento, justo lo decíamos, es un trabajo interno, es entender que soy más que una hormona, que tengo que cuidarme, que debo de ir más allá. Para todas las pacientes hay reemplazo hormonal. Yo les puedo decir, a una paciente, no puedo decir su nombre, pero me encanta cómo ella, no llegó por ella, llegó por sus hijos. Ella tiene 92 años. No te creo. Y ella llegó porque tenía la densidad de los huesos mal, osteoporosis, pero no tenía nada de músculo. Y sus hijos me decían, ya no sabemos qué hacer. Y les dije, ¿alguien ya les ofreció testosterona? La testosterona crea músculo. Ay, ¿cómo cree que le vamos a dar hormona? Y yo, claro que sí, porque la testosterona le va a dar a su músculo. A lo que voy es que no hay una edad específica para dejar de dar la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Hay muchas formas de tratarlas. Tengo pacientes que justo cuando estábamos platicando de los casos, me gustó mucho leer los expedientes y ver pacientes de 52, pacientes de 50, de 58, los primeros síntomas: bochorno, baja libido, resequedad vaginal, mala memoria, insomnio. Empezaron con su terapia de reemplazo hormonal
y me dicen, tengo líbido, estoy lubricando mucho mejor. Ya le voy a traer a mi esposo para que ahora le ponga testosterona, porque creo que ya tenemos ahora que trabajar en equipo, ¿no? Mi memoria regresó, estoy trabajando mucho mejor. Tengo pacientes de 50 en el gimnasio haciendo músculo, tengo pacientes de 47 en perimenopausia, cuidando su tiroides, cuidando toda la parte hormonal. Tengo pacientes de 60, igualmente recuperando líbido, humectación vaginal, memoria, retomando su vida, ¿no? Y esto, pues es importante que los pacientes los conozcan. Muchas de las pacientes a partir de 60 años que llegan al consultorio me dicen, yo creo que ya se me pasó el tiempo de usar hormonas. Yo les digo, no, estás en el tiempo correcto para usarlas, para cuidar tu salud cardiovascular, porque hoy la esperanza de vida es mucho más amplia. Claro. Hoy, cuando me siento con mis pacientes a trabajar, trabajamos hormonas y una vez que vemos que están estables, nos vamos a lo siguiente, nos vamos a trabajar la longevidad, ¿no? Cuidar estos telómeros, hacernos más longevos pero sanos. Entonces los pacientes viven una mejor calidad de vida. Sí, y creo que si pudiésemos transmitir esta información, como transmitimos el usa cremas para que, Sí, ¿no? para las arrugas. Para las arrugas, ¿no? Digo, parece simplista lo que estoy No, diciendo, No, pero cómo introducir es este cierto. tema desde los 30, como tú bien dices, Claro. ¿no? Como un must, porque te vas a ver mejor. No es nada más interno la sexualidad, también es, ¿no? Externa, cómo te Claro. sientes, Ya. ¿no? Y esta seguridad también que nos dan las Claro. mujeres, el sentirnos bien con nuestra pareja también, ¿no? También. Es muy importante estas relaciones de pareja porque además justo la menopausia también llega en esta etapa y lo veía mucho en las estadísticas de que antes la menopausia llegaba a los 50 y a lo mejor ya era otra etapa. Hoy a los 50 muchas mujeres Estás están joven. emprendiendo, a los 60 están Sí. emprendiendo, muchas mujeres están en su segundo matrimonio. Entonces, Ujú. Y o sea, todavía quieren y quieren disfrutar disfrutar sexo. su vida sexual, quieren Ujú. viajar, quieren vivir, quieren gozar, quieren sentirse bien, Qué importante lo que plenas, estás diciendo. plenas. Entonces, yo considero que es una idea más de un tabú. Ujú. ¿Y qué tendrían que saber los hombres para apoyarnos? Yo los paso a propósito a la consulta si la paciente quiere para que escuchen un poco, ¿no? Y Ok. escuchen, y lo voy diciendo un poco a propósito para que los hombres también puedan entender y escuchar cuando una mujer tiene dolor al tener una relación sexual, cuando una mujer no tiene buena libido, cuando una mujer se siente cansada, con dolor de cabeza, entender por qué. Entonces, yo lo que les digo a los hombres es, los hombres también tienen andropausia. Los síntomas son más leves, no, más que leves, son menos agudos, o sea, lo sienten menos. ¿Cuáles son? ¿Y qué es la andropausia? Ah, bueno, sí, Chicos, sí, perdón. escuchen Escuchen todos. escuchen todos. Ahí van a estar. Entonces vamos a trabajar en eso. La testosterona es la hormona de la fuerza, de la libido, les previene infarto a los hombres, los hace tener esta capacidad de decisión, ¿no? Toman esta decisión y ejecutan, ¿no? Van al gimnasio y se marcan y tienen esta libido, ¿no? Un hombre podría tener un hijo a los 80 años si quisiera porque siempre va a estar produciendo Es verdad. espermatozoides, ¿no? Entonces empieza este declive de testosterona y los hombres empiezan a sentir que el vello del cuerpo se hace delgado y se empieza a caer, que el vello de las axilas empieza a caer, empiezan a tener disfunción eréctil, muy importante, dejan de tener erecciones matutinas, ya no son tan frecuentes, me dicen mi rendimiento ya no es el mismo y de pronto Es se que la presentan con erección irritabilidad, matutina es claro. todo un todo Eso un, no lo un sabía. sí. Sí, claro, Esto, ese es un indicador importante, muy importante claro. de tu libido, muy Muy importante. importante. Y además no solo habla de la libido, de las hormonas, sino también me habla de mi salud cardiovascular. Cuando un hombre en consulta me dice, ya no tengo erecciones matutinas, reviso siempre el sistema cardiovascular, además de las hormonas. Ujú. Entonces, no solo pierden esa hormona, pierden DHA. La DHA les da esta capacidad de tener buena libido, buena tolerancia al estrés. Entonces, los hombres también necesitan esa ¿Y desde terapia. qué edad? Se acentúa a partir de los 50. Ok. A partir de los 50. Ellos empiezan un poco más tarde. un poco que más tarde. Pero tendrían que hacer algo antes. Claro, empezar Sí. a checarse perfiles hormonales. Justo yo ayer vi un paciente de 48 años que hemos estado trabajando Hombre. su testosterona ya desde hace un rato y se ve entero, pero su testosterona estaba en niveles bajos, ¿no? Entonces en él pusimos un pellet, un implante de testosterona que le va a durar 6 meses, le va a dar estabilidad y su esposa está también con hormonas. Y entonces los dos, tú los ves, se ven muy bien, pero físicamente estamos trabajando también la parte interna, ¿no? Sus hormonas, su tiroides y se sienten muy bien. Y ahí la comunicación entre la Comunicación. pareja también cambia diametralmente, Claro. porque ¿Qué? yo creo que los hombres muchas veces
¿no? Tienen como más renuencia a sentir que puede ser emocional, ¿no? Claro. Pero si ya les dices, oye, esto tiene Es físico. un porqué físico, Claro. creo que es una muy buena puente, es un buen puente para llegar a esta otra parte que es la emocional, la psicológica y la comunicación con la mujer y decir, pareja. oye, estamos un poco en este mismo barco, Sí. comuniquémonos. Eso que dices, estamos en el mismo barco, ahorita es lo que pensaba, ¿no? Esta posibilidad de decir, voy junto con mi pareja al médico de las hormonas, porque los dos tenemos problemas, estamos juntos entrando en una etapa diferente. O sea, eso es un cambio psíquico de la pareja. Tiene que ser una paridad más Y yo creo natural que de eso, género, ¿no? justo con lo que estás diciendo, creo que eso tiene que ver ¿no? Con lo que tú también acabas de decir, que esta prolongación de la vida, este deseo y propósito de participar activamente con una calidad más tiempo, podría hasta reducir, yo tengo como una teoría personal, podría reducir estos divorcios grises que estamos viendo. Puede ser, claro que sí, porque si la mujer se siente bien, se mantiene delgada porque las hormonas le ayudan a no acumular tanta grasa alrededor del abdomen, ¿no? Porque todo eso ayuda, puede mejorar la vida sexual, la lubricación, la comunicación. Sí, y creo que en el discurso de los hombres de repente pudiese existir esto de yo no estoy funcionando porque tú no funcionas. Claro. ¿No? Y por eso busco una chica 20 años menor, sí, porque ella sí va a funcionar y ella va a entender mis deseos, que yo sí tengo muchos deseos aún. Y pudiera ahí darse cuenta que no va completamente por ahí. Claro. ¿No? Y yo no estoy generalizando, Sí, no claro. digo que siempre es así, pero creo que de repente podría haber esta sensación de, no, yo también estoy careciendo de ciertas cosas y no lo voy a encontrar en la chica de 20 años menor. Claro. Y sí se quejan los hombres porque sí es una realidad que las mujeres mayores pierden el deseo sexual y lo perdemos porque hay una falta de hormonas. Claro, hay una falta de hormonas. Entonces, si el aumento del deseo sexual nos vuelve más atractivas, ¿no? Entonces nos pone dentro de la carrera de la vida, ya no somos invisibles. Claro. Es una combinación, ¿no? De no entendimiento de lo que está pasando y de la realidad que es la parte física. Que es la parte física y que, por eso decía, me gusta mucho que hoy se esté hablando y se esté dando a conocer, porque incluso los mismos hijos de los pacientes también entienden, ¿no? A sus papás dentro de esta parte de la memoria. Se lo platicaba a una paciente que yo me acuerdo perfectamente que hace como 6 años nos fuimos de viaje con mi mamá. Y mi mamá es una mujer activa. Mi mamá le pica la casa. O sea, siempre tiene que estar afuera trabajando, pica activa, la casa, ¿no? me encantó. Ella no puede estar, como quieta. Y nos fuimos de viaje a un lugar que ella ya conocía. Y en el viaje a mí me sorprendió que yo la vi muy desconectada, que le costaba trabajo como la organización, al grado que les puedo decir que perdimos un vuelo. O sea, la veía yo que le costaba trabajo como concentrarse. Carburar. Ajá. Y en ese momento, pues nosotras, en nuestro poco entendimiento, yo apenas estaba entrando a medicina, yo decía como, algo le está pasando, yo creo que está muy distraída, algo le está pasando, y nadie la supo entender. Hoy cuando veo la menopausia digo, mi mamá estaba ahí y nadie supo escucharla. Fíjate. Entonces, hoy lo volteo, hoy ya la veo muy diferente porque ella ya usa sus hormonas y bueno, hasta novio tiene y está muy contenta. Ay, bien, ¿no? Ella está muy feliz. Pero a lo que voy es eso, ¿no? O sea, es entendernos, es escucharnos, es ponernos en los zapatos del otro y saber que en algún momento vamos a llegar a ese momento, o si ya estamos en ese momento, cuidarnos, ¿no? Y transmitir toda esta información. Entonces, estábamos hablando de los hombres. Claro. Un tema muy interesante. Y de las mamás con las hijas. Ese tema me gusta mucho. Es ¿no? cierto. Entonces,
¿no? ¿Cómo ¿Qué- podemos ayudar como hijos? Exacto. Nosotras ya no, pero... Nosotras ya no, pero ¿Cómo nuestros hijos nos pueden ayudar a nosotras? A ver, porque yo sí le voy a decir hoy a mis hijos, después de esta plática contigo. Lleven a sus mamás a Sí. ya viene el día de la mamá, regálenle Ándale, sí, una cosa. regálenle una consulta, Una consulta hormonal. hormonal, háganle sus estudios. No hay nada mejor que ayudar a otra persona a Claro. sentirse mejor. Oye, pero eso me parece Lo de importante, los porque tú hijos. además trabajas en una clínica, nos decías al principio, funcional. Y bueno, también como para poder decir, si quisiéramos regalarles algo a nuestras Claro. mamás, ¿qué podríamos regalarles? Claro, una consulta de medicina funcional. Siempre les digo a los pacientes, medicina funcional y nutrición funcional van de la mano, siempre. Ok. Regalarles estudios de laboratorio, estudios epigenéticos que permitan conocer la relación del estilo de vida con cómo su cuerpo ahora está expresando necesidades de necesito esta vitamina, necesito este mineral, necesito zinc para producir testosterona, necesito vitamina D3 para que no se me convierta tanto otras hormonas, ¿no? O sea, desde ahí viene esa parte, ¿no? Y acompañar a nuestras mamás o a nuestras familias, hermanas, amigas, a una consulta funcional, entender qué está pasando con su cuerpo, Claro. en dónde están paradas y qué es lo que tenemos que hacer. Porque es muy interesante todo este camino que hemos ido aprendiendo con las pacientes, porque tendemos a buscar afuera lo que realmente está dentro de nosotros. Es ¿no? verdad. Y es voltearme a ver y decir, ok, si la salud, y lo dice la medicina integrativa y la medicina funcional, todos los seres humanos tenemos esta capacidad de sanarnos a nosotros Claro. mismos. Hay que darle ciertas herramientas y ocupar todo lo que ahora tenemos a nuestro alcance, que como me encantaría que todo lo que estoy aprendiendo ahorita lo hubiera aprendido en el momento en el que estudié medicina, porque hoy veo a mis pacientes del pasado y digo cuántas cosas en ese momento pudimos haber utilizado, pero bueno, Claro. ahora ya están aquí, Claro. ¿no? Y también a las parejas, ¿no? Escuchar, hombres y mujeres también, o sea, escucharnos, entendernos, dialogar, ir más allá, ¿no? Mucho lo que me dicen mis pacientes es que hay muy poco diálogo, ¿no? Y Muy se poco. empieza a ver este distanciamiento, ¿no? Y no debe Estás ser así. rara. Es que te pones rara, Te te pones pones irritable. distante, te pones irritable, Claro, te pones sin ganas, te cambia el humor. claro. O sea, hay cambios reales. Hay que hacer un esfuerzo, y porque sí, mira, ahorita que te estaba escuchando decir esto del regalarle ¿no? Un paquete una de consulta salud. funcional. Yo decía, no se ofendan tampoco, porque creo que No. también este tema, y no sé qué opinen ustedes, pero este tema de repente raya un poco el ¿cómo? ¿No? ¿Me ves mal? ¿Cómo me ves mal? Claro, siempre soy yo Pero- la que está de mal humor. Sí. ¿Y tú qué? ¿No? A ti tampoco te va bien en la escuela y Sí, tampoco te claro. va bien en el trabajo. sí, pero Claro. que Pero hay que estar como menos hipersensibles con el Sí. tema, ¿no? Yo me acuerdo que yo sí lo era, Claro, o sea, tú sí lo eras, ¿qué? ¿no? Esta hipersensibilidad en relación a, no me digas, no, claro, todo es mi culpa. Todo es mi culpa. Y además me regalas un paquete de hormonas Claro. para el Día de la Me estás Madre, diciendo ¿no? Cuando yo quería una menopáusica. joya, a ver si me pongo más bonita con la joya. ¿no? Pero Claro, yo es creo que que es tenemos eso. que quitar estos ¿Qué tabús, es? ¿no? Aprender a recibir y aprender a compartir la información y a comunicarnos entre nosotras. Mucho de lo que les quiero decir a las pacientes y a veces llegan y me lo preguntan es ¿qué síntomas son los que puedo esperar cuando Sí. estoy en menopausia? Claro. ¿No? Los más comunes sabemos resequedad vaginal porque pues no hay estrógeno, no hay buena lubricación de ese canal vaginal, infecciones vaginales porque pues en una mucosa que no está humectada pues llega una bacteria, un hongo y es Ándale. feliz, ahí crece. También ahí tenemos- crece. ahí Y ahí crece crece. y vienen las infecciones frecuentes, ¿no? Pero también es la baja memoria, esta neblina mental, ¿no? Claro. Eh, Ahí es donde los hijos necesitan ser muy pacientes. muy pacientes, ¿no? Y entender que hay una estadística que dice, y eso a mí me encantó entenderlo, porque me decían, las mujeres que tienen bajo estrógeno pueden cambiar las últimas 3 letras de una palabra. Yo no sabía eso. ¿Cómo? Yo no ¿Sí? entendí. O sea, de una palabra, las últimas 3 letras, invertirlas Las y decir, cambiamos. las cambiamos. Fíjate. No Como una sé, dislexia La alteración hormonal. como una la dislexia alteración hormonal claro. te puede llevar a la Claro, dislexia. el cerebro se inflama. Se inflama. El mío está inflamado.
lo vamos a desinflamar. Vivo de inflamado. De inflamado, Yo vivo ¿no? inflamada. Ya no puedo hacer mis actividades cotidianas ¿Cómo me llamo? laborales. Es que sí, me dicen, ¿cómo se llama? Hasta hacemos de broma en la consulta así de, ya ves, necesito estrógeno y no me acuerdo cómo se llama este suplemento que estoy tomando. Pero es esta baja memoria, es también esta parte de esta irritabilidad, de pronto Claro. es esta sensación emocional. Oye, Michelle, y un poco para terminar tal vez, pero creo que es importante porque tampoco hablamos nunca de ello. ¿Qué pasa en niñas más chicas? Estas Claro. niñas preadolescentes, Claro. ¿sí? El otro día estaba yo hablando con una paciente que me dice, no, tuve que ir a la escuela porque mi nena de 5 tiene una infección vaginal. ¿Cómo? ¿No? Y lo primero que piensas es, ¡ay, Alguien un la abuso! tocó. ¿no? Sí, ¿No? algo pasó. Pero yo creo que también eso lo tenemos que, ¿no? Que Lo tenemos que cuidar. mediar un poco, ¿no? Exacto, está la microbiota, ¿no? Y la microbiota todos a veces pensamos que solamente está a nivel de intestino, pero no, cada mucosa del cuerpo tiene una flora. La microbiota es una flora y tiene bacterias buenas que me ayudan a defender el medio interno del cuerpo. Entonces, muchas veces es checar cómo está esa microbiota, está dañada, ha recibido muchos antibióticos. ¿Y cómo se checa eso en una niña chica? Hay que revisar estos cultivos, a veces vaginales, hay que revisar los niveles hormonales, pero también hay que revisar el metabolismo. Ok. ¿Cuáles serían los síntomas? Como para Los que las síntomas, mamás, ¿no? Que nos flujo están escuchando. vaginal, Flujo vaginal. de color blanquecino, a veces se apelmaza, ¿no? Como Sí. literal como si fuera requesón, así se apelmaza. Sí. Hay comezón, Ok. ¿no? Hay de pronto a veces hay un poco de picor, dolor o ardor, ¿no? Ok. Entonces, yo diría hacer estos estudios en todas las chicas, o sea, es algo que necesitamos cuidar nuestra salud. Yo tengo chicas la más chiquita que tengo es de 14 años, ¿no? Que hemos trabajado mucho su metabolismo, pero también tengo chicas de 20, chicas de 25, 26, con ciclos irregulares, ciclos Claro. abundantes, dolorosos, chicas que me dicen, oye, es que no puedo ir a la escuela o no puedo ir a la universidad porque me siento muy mal, tengo mucho dolor. Entonces, hoy la medicina ha avanzado hasta hacer estudios a nivel de orina, en donde yo puedo conocer, ya sé cómo están las hormonas en un estudio de sangre, ahora en este estudio de orina voy a conocer por qué rutas caminan y cómo se desintoxica. Y eso a mí me permite decir, ok, esta paciente vamos a trabajar en su desintoxicación de hormonas, vamos a darle un poquito de progesterona para que no tenga ciclos tan dolorosos. Ver chicas que, por ejemplo, lo he visto mucho, tienen acné, vello facial, el famoso síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Entonces, cuidar sus niveles de testosterona, por dónde está caminando. La testosterona está un poquito descontrolada y entonces me genera vello facial, acné, subo de peso. ¿Cómo está mi metabolismo? Ahí también es muy importante checarlo. O hay pacientes que me dicen, ¿sabes qué? Yo sí tengo testosterona y lo vemos en sus estudios de laboratorio, pero el estudio me dice, no, la testosterona está caminando hacia una vía que casi ni lo va a sentir. Entonces, entender que las hormonas son así de complejas, ¿no? Y a mí me gusta mucho entender que las hormonas reflejan la complejidad de nuestro ciclo reproductivo y de nuestros órganos reproductivos, ¿no? Okay. Entonces, la menstruación hay que analizarla, hay que ver cantidad, color, ¿no? Incluso a veces hasta pacientes me dicen, mi menstruación tiene un olor diferente, es raro, ¿no? Entonces, analizar todo ello. Entonces, como un poco ir concluyendo la parte de analizar sangre, ¿no? Principalmente, estudios epigenéticos, medir. En Bienesta, que es en donde yo trabajo, en esta clínica de medicina y nutrición funcional, hacemos estudios de traje a la medida. ¿Qué mineral, vitamina, antioxidante necesita mi paciente? ¿Tiene metales pesados o no? Porque yo desde ahí sé cómo va a desintoxicar. La alimentación es vital. Tips que me gustaría darle a pacientes que están en menopausia. Sí. Linaza, maca. La maca ayuda a la libido. Omega 3, ¿Qué memoria. es maca? Maca es el polvito verde, amiga. Exacto. Nos funciona como un adaptógeno, por decirlo así, Es ¿no? el polvito verde. Es el del café. Pide galletas de maca, maca. o pan de maca. Pero sabe podemos delicioso. hacer igual, agregarlo en un jugo verde, por ejemplo. También. Linaza, Una agregar cucharadita una de- cucharada. Así se llama, maca. Maca. Una cucharada de maca, una cucharada de linaza, pero también omega 3 para cuidar mi cerebro, para el magnesio, dormir, descansar, tener buena función en mi memoria, ¿no? Utilizar el DIM es el dindolil metano. Este es un producto, dindolil metano. Dindolil metano. Como parece Ok. trabalenguas, pero Ok. es Sí. DIM y nos ayuda mucho, viene de las crucíferas, del brócoli, coliflor, y nos ayuda mucho a desintoxicar los estrógenos. Zinc para los huesos, cobre para los huesos, pero también utilizar
multiminerales para las uñas, cabello, piel, colágeno. La baja de testosterona hace que mis fibras de colágeno del rostro disminuyan y entonces mi piel se vuelve menos elástica, me hacen como bolsas en los ojos, nuestros pómulos se caen, arrugas aquí en la comisura. Pásenme un Kleenex, ¿no? please. No, pero lo vamos a trabajar. Pásenme testosterona. Tráiganme mi testosterona. Quiero un Kleenex. No quiero testosterona, tú un Kleenex, no. Tenemos un chiste local en el consultorio que cuando estamos muy sensibles decimos, seguro me falta testosterona, yo me voy a medir mi testosterona, porque pues es hormona que nos da esta fuerza, ¿no? Fuerza. Entonces, Yo seguro la tengo baja, amiga. Y pues trabajar también toda esta parte de la nutrición, trabajar la parte de mi sistema inmunológico, ¿no? Cuidar mi metabolismo, cuidar mis hormonas y tiroides. Pero Michelle, todo esto parece como muy complicado, porque Claro. yo nada más te escucho y digo, bueno, yo de Tengo todo que esto que estoy analizarme. haciendo, ¿no? Claro. O más bien no estoy haciendo nada, ese es mi sentir. Claro. Entonces, como para, ¿no? ¿Cómo se podría simplificar? Porque tú lo estás explicando desde un lugar como de mucho conocimiento y de mucho Claro. profesionalismo, pero para los que, ¿no? Para los que Claro. nos están escuchando, ¿qué es lo, ¿no? ¿Qué es lo básico que pudieran empezar a hacer? Lo básico es, uno, detectar los síntomas, Ok. escucharse. Ok. Si algo de los Apunten, síntomas chicas, que apunten. tuvimos, ya, identificar. Hacer un perfil hormonal. Desde los ginecológico. 30 años. Desde los 30 años. Sí. Un perfil hormonal ginecológico. Si tienes ciclo menstrual, lo puedes hacer del día 18 al 21 de tu ciclo menstrual. Es decir, hoy me bajo, hoy empiezo a contar día 1 y así hasta que llegue a contar día 18, ese día me puedo hacer el estudio. Ok. ¿no? Una química sanguínea, una biometría hemática, estudios que son muy comunes, un estudio de cortisol, estudio de tiroides, ¿no? Si no tienen ciclo menstrual, el estudio de las hormonas o si les retiraron el útero, también es muy importante decirlo, se lo pueden realizar cualquier día. Y con ello analizar cómo están mis hormonas. Y ahí acudir a una consulta de medicina funcional y identificar qué tipo de hormona es la que está disminuida y con ello decidir la forma de aplicación de la hormona y qué otros tipos de suplementos podemos incorporar. Muy bien. Esa es la forma de Pues analizar. yo en lo personal te quiero agradecer muchísimo Gracias. el que nos hayas acompañado, con muchísimas ganas Yo de volverte a también. invitar, porque eres clara, eres concisa y además creo que nos ha dado una Gran clase información de de salud. menopausia. Gracias. Clase de menopausia y de salud. Y de Para perimenopausia. hombres y para mujeres. Claro. Realmente, gracias. Gracias a ustedes Gracias. por invitarme y gracias por compartir esta información tan valiosa, tan importante para todas las mujeres, hombres que tienen que aprender a escuchar a su cuerpo. Oigan, y nada más para decir, hoy es 8, ¿no? De marzo. 8 de marzo. No va a salir hoy el capítulo, pero me parece que esto es tan importante como los derechos, tan importante como todos estos otros temas que hablamos como pro de la mujer y como derecho de la mujer. Esto es un derecho de la mujer. La información. La información, es el un conocerse derecho. Es físicamente también, mentalmente, pero físicamente también. Y entonces sí hay que hacer un poco de tarea. Claro, tenemos que hacer tarea y compartirlo, Claro. apoyarnos en esta sororidad de mujeres, Exacto. escucharnos y compartir esta información. Bien, sororidad, bien. Sororidad. Sororidad. Bien. Muchas gracias. Gracias. Shh.